Adelante, abogada Pamela Vázquez. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de poder compartir nuevamente este espacio con ustedes. Ustedes saben que yo quiero mucho el fondo. Los asociados han sido, digamos, parte de mi día a día en los últimos años. Y para el fondo, pues realmente por esa cercanía que tiene con ustedes, me ha pedido que realice esta charla. Ya la habíamos dado con anterioridad, pero ha pedido que la presentemos nuevamente. Entonces, la idea es que, pues, tratar de hacerla lo menos aburridora posible, porque los temas jurídicos, pues, usualmente son un poquito pesados. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y al final, si el espacio o si el tiempo nos lo permite, pues podemos hacer unas preguntitas. Creo que hay algunas personas que están todavía en sala. ¿Podemos verificar, por favor? En este momento ya fueron admitidos. Tenemos 45 personas conectadas. No tenemos más personas en espera. Perfecto, listo. ¿Por qué inicialmente Fonvalle nos ha pedido que realicemos esta charla? Básicamente porque ustedes saben que hay ciertas situaciones que ocurren en el día a día personal, familiar, que genera cambios en las situaciones jurídicas de los asociados y en general pues de todas las personas. Nos ocurre muchísimo en Fonvalle que tenemos unos formatos que son formatos de actualización o de información que de pronto no se han diligenciado o se han diligenciado mal o son súper viejitos y la información que contienen esos formatos pues no corresponde a la realidad que nuestros asociados tienen en la fecha. Entonces esta charla va enfocada pues como en las otras oportunidades a tratar de informar ciertas situaciones que nosotros tenemos que prever y que tenemos que modificar o que tenemos que ajustar en nuestra vida y pues obviamente al interior de Fonvalle para que todos esos dineros que nosotros tenemos por conceptos de aportes, ahorros, seguros, todos esos dineros y obviamente los recursos que nosotros también tenemos por fuera, bienes, inmuebles, vehículos, etcétera, todo eso digamos que pueda ser perfectamente entregado cuando faltemos. Entonces, básicamente esa es la situación. Nosotros en Fonvalle contamos con unos formatos que son formatos digitales, también los pueden tener físicos y que están siempre dispuestos o están puestos a disposición de los asociados para que los diligencien. Entonces, ahorita les explico el porqué de esa introducción. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que arrancar sabiendo cuál es el estado civil que tenemos. Siempre las personas, pues en la práctica decimos, no, que yo soy casada y no están casados porque de pronto lo que tienen es un compañero permanente, o yo soy viuda, realmente viuda no es un estado civil, o soy separada, eso tampoco es un estado civil. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer? Debemos conocer qué es el estado civil y cuáles son los estados civiles que hay en Colombia. Entonces, ¿qué es el estado civil? Es la situación jurídica que yo tengo tanto en mi familia como en la sociedad. Y ese estado civil es cambiante. Básicamente en Colombia hay dos estados civiles, como los ven ahí en la presentación. Son el estado civil de casado y el estado civil de soltero. Ese estado civil de casado se da por dos situaciones. Uno, que puede ser por un matrimonio religioso y dos, que puede ser por el matrimonio civil. Por muchos años, décadas. El matrimonio religioso, pues básicamente fue el matrimonio católico. Sin embargo, en la actualidad hay varias corrientes religiosas, la mayoría son cristianas, que tienen, digamos, validez los matrimonios religiosos y tienen efectos civiles como el matrimonio católico. Ese es el estado civil de casado. Ahora, ese estado civil de casado puede ser un casado con sociedad conyugal vigente o casado con sociedad conyugal disuelta y liquidada. ¿Qué pasa con la sociedad conyugal? La sociedad conyugal es, pues siempre se ha dicho que es una ficción de derecho. Se forma desde el día 1 del matrimonio. El día que yo me caso, ese día se conforma con mi pareja una sociedad conyugal. Nos volvemos socios en esta familia que estamos creando y todo lo que adquirimos de ahí en adelante pasa a ser de los dos 50-50 independientemente de quién aporte el dinero.
que yo soy la señora y yo me quedo en la casa y yo no me encargo sino únicamente de los niños o de las labores del hogar. Lo que mi esposo compre con el producto de su trabajo, a mí como esposa me toca el 50 o al revés. La señora es la que trabaja en la universidad y el señor es el que se queda en la casa. El señor tiene derecho al 50% de todo lo que adquirió su esposa en vigencia de la sociedad conyugal 50-50. Esa es como, digamos, como la parte general. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad conyugal liquidada? Esa sociedad conyugal liquidada significa que mi esposo y yo, sin terminar el vínculo matrimonial, es decir, seguimos casados, decidimos partir cobijas en temas de plata. Es decir, lo suyo es suyo y lo mío es mío. Esa liquidación la pueden hacer ustedes desde el día 1. Es decir, nos casamos, terminamos la fiesta y al otro día podemos liquidar la sociedad conyugal. Puede ser en ceros si no han adquirido nada. Ahora, esa terminación del matrimonio no puede confundirse con la liquidación de la sociedad conyugal. Muchas personas son temerosas de hacer liquidaciones de sociedad conyugal porque creen que el vínculo se va a dañar. Realmente el vínculo, es decir, la institución del matrimonio desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista civil, que en este caso sería contractual, sigue vigente. Lo único que hacen es repartir lo que a cada uno le corresponde y que haya adquirido en vigencia de esa sociedad o en vigencia de ese matrimonio. Es decir, no significa con la liquidación que mi matrimonio ha terminado. Aquí es importante hacer un paréntesis, creo que la vez pasada también lo dijimos, ese matrimonio, digamos que tiene una vertiente o tiene algo especial a partir del 2013, y es que una sentencia de la Corte Constitucional que establece que las parejas del mismo sexo pueden acudir ante notarios y jueces a formalizar su unión mediante un contrato que se ha denominado aquí en Colombia como matrimonio igualitario. Entonces, básicamente lo que se está buscando es reconocer que parejas formadas por el mismo, parejas del mismo sexo pueden conformar una familia y también tienen protección constitucional. Bueno, entonces ese es el estado de sociedad conyugal liquidada. Si yo me divorcié, pero aparte de eso, en el caso del matrimonio civil, o se efectuó la cesación de efectos civiles, en el caso del matrimonio religioso, en ese caso la sociedad conyugal también queda liquidada. ¿Por qué queda liquidada? Perdón, queda disuelta, es decir, queda muerta, pero tiene necesariamente que hacerse el reparto de las cosas. Una cosa es la disolución y otra cosa es la liquidación. La disolución, es decir, hasta aquí llegó la relación en la parte económica, y la liquidación es efectivamente hacer un reparto que le toca a usted y que no toca a mí. Eso es frente al matrimonio o frente al estado civil de casado. Y el estado civil de soltero, hay uno que es el soltero real, que es el que yo siempre le digo, el soltero real, que es la persona que no ha contraído matrimonio, en ese caso, y que no tiene pareja con la cual convive. En ese caso estamos hablando de los solteros sin unión marital de hecho, y puede ser un soltero con unión marital de hecho. El soltero con unión marital de hecho es la persona que no ha contraído matrimonio, pero que se va a vivir con otra persona y está teniendo una unión que es de carácter permanente, una unión destinada o cuya finalidad es conformar una familia. A ver. Aquí es importante establecer una cosa. No todas las uniones maritales, por el hecho de estar iniciándose, generan de entrada una sociedad patrimonial. Esa es una diferencia con el matrimonio. Cuando yo me caso desde el día 1, como les decía, se genera o nace una sociedad conyugal. Con la unión marital, de hecho, la ley exige que las personas, para que se pueda generar esa sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, lleven por lo menos 2 años de una comunidad de vida permanente y singular. Singular es solo conmigo. Sin embargo, ya hay varias sentencias de la Corte en la que han dicho, ojo, hay parejas que, o familias, porque realmente estas figuras han nacido para fortalecer o para proteger las familias. Hay familias bastante atípicas, o un señor que tiene su esposa y vive con ella, pero realmente también tiene otra persona con la cual también convive. Entonces el tema de la singularidad ya ha sido puesto sobre la balanza, porque hay casos en los cuales se ha efectivamente encontrado que esta singularidad
no era tan simple. El señor podía o la señora podía tener de pronto 2 hogares. Eso es tema de, digamos, de discusión jurídica, pero la idea es que cuando se llevan 2 años de convivencia, a partir de esos 2 años podemos empezar a hablar de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. La ley establece 2 situaciones. Hay parejas, y eso es muy usual, que ustedes saben que están de pronto casadas, o el señor y la señora se casaron, uno de ellos decidió iniciar una nueva relación y formar una nueva familia, pero no se ha divorciado. Entonces, es decir, tiene un impedimento para contraer matrimonio. Puede ser uno, puede ser que los dos sean divorciados, divorciados no, que sean separados y tengan impedimento para contraer matrimonio, porque al no estar divorciados o al no haber cesado los efectos civiles de su matrimonio, pues no pueden contraer un nuevo vínculo matrimonial. Entonces, cuando se da esta situación, es decir, que tienen un impedimento legal para contraer matrimonio, la ley dice que se forma o se puede empezar a formar esa sociedad patrimonial con los 2 años de convivencia, pero siempre que la sociedad o las sociedades conyugales de la pareja que tiene impedimento para contraer matrimonio haya sido disuelta por lo menos 1 año antes de haber empezado la unión marital de hecho. Eso suena un poquito complejo y la ley, digamos, lo ha establecido así. Algunas personas consideran que no es equitativo o no es justo, pero digamos que es lo que está en la norma y lo que se está buscando es proteger el vínculo matrimonial, pero tampoco se están desconociendo los derechos que tienen las parejas que deciden formar una sociedad, una unión marital. Aquí hay que devolvernos un pedacito y es cuando se entiende disuelta la sociedad conyugal. Repito, una cosa es el divorcio en el caso de los matrimonios civiles y la cesación de efectos civiles en el caso de los matrimonios religiosos, y otra cosa es la disolución de la sociedad conyugal. Aquí nos toca detenernos un poquito porque sabemos que hay bastantes eventos en los cuales hay parejas que no han contraído matrimonio, que están en una unión marital de hecho, pero no saben si entre ellos se ha formado o no se ha formado esa sociedad patrimonial por el tema de la disolución del matrimonio, de la sociedad conyugal de su pareja. ¿Qué dice el artículo 1820 del Código Civil? Básicamente establece unas causales para entender cuándo está disuelta la sociedad conyugal, es decir, cuándo está, digamos, declarada muerta la sociedad conyugal, pero ustedes saben, como ya les dije, que después de la disolución tiene que venir una liquidación. Entonces, cuando está disuelta se dan unas causales. La primera es por la disolución del matrimonio, es decir, se acabó el matrimonio. La segunda es la separación judicial. Ojo, si la norma dice separación judicial, pues estamos entendiendo que hay un proceso y que hay una sentencia de un juez que los declaró separados de cuerpos. Entonces, por la disolución del matrimonio, por la separación judicial de cuerpos, a menos que los cónyuges de mutuo consentimiento y siendo una separación de cuerpos temporal, decidan mantener esa sociedad. Por ejemplo, mi esposo se va a trabajar 3 años fuera del país, entonces obviamente hay una separación de cuerpos, pero es una separación temporal y ellos deciden que eso no va a ser causal para que se disuelva la sociedad conyugal. O me voy de intercambio. Allí no hay lugar a hablar de disolución de la sociedad conyugal. Entonces, repetimos, cuando hay una disolución del matrimonio, cuando hay una separación judicial de cuerpos, cuando hay una sentencia de separación de bienes, la sentencia de separación de bienes también supone la existencia de un proceso judicial y cuando se declara nulo el matrimonio. Hay una quinta que es, digamos, la de mayor ocurrencia ahora, que es el mutuo acuerdo de los cónyuges cuando deciden disolver y liquidar esa sociedad y hacerlo por escritura pública ante un notario con todos los requisitos de ley. Esas son las 5 causales que prevé el Código Civil. Sin embargo, hay una norma también del mismo Código Civil que dice que la separación de cuerpos, de forma general, no dice si judicial o una separación de hecho, disuelve la sociedad conyugal. ¿Cuál es el punto? Que este artículo 167 del Código Civil dice, si usted lleva 2 años separado de cuerpos de su pareja, usted tiene su sociedad conyugal disuelta. Pero cuando el Código Civil entró a relacionar cuáles eran las causales explícitas de disolución de la sociedad,
hablo de la separación judicial de cuerpos, no hablo de la separación de forma genérica. Esto dio lugar a que muchas personas en la práctica dijeran, yo estoy casada con mi esposo se fue de la casa hace 15 años y hace 10 años vive con otra persona y con esta persona que es su compañera permanente está construyendo un patrimonio, tienen una casa, tienen una finca, montaron una empresa, etcétera. Y fortalecieron, digamos, su vida económica. Entonces, pasaba que la persona, la esposa, por ejemplo, en este caso, iba y decía, como no hay una separación judicial, porque él se fue de la casa, pero no nos separamos judicialmente, es decir, no hay una sentencia, entonces mi sociedad conyugal está vigente y yo tengo derecho a todo lo que mi esposo haya adquirido en vigencia del matrimonio, porque, por ejemplo, no hemos hecho no nos hemos divorciado, o porque no hemos cesado los efectos civiles, o porque no hay una separación judicial, es decir, no estaba dentro de esas 5 causales que eran la disolución del matrimonio, la separación judicial de cuerpos, la sentencia de separación de bienes, la declaración de nulidad de matrimonio o el mutuo acuerdo. Como no era ninguna de las 5, entonces esa persona o esa cónyuge decía, mi matrimonio sigue vigente, voy a pedir la mitad de todo lo que él adquirió con su nueva pareja. Estas situaciones pues generan un poquito de inequidad, bastante inequidad cuando uno las mira desde el lado de la nueva pareja. Empezaron a generarse una serie de, digamos, de situaciones que pues obviamente se reflejan en escenarios judiciales y mediante sentencia del 18 de diciembre del 2024, ya la Corte de manera explícita, la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, dijo que hay unos vacíos legales, unas lagunas normativas que no se pueden seguir aceptando. ¿Por qué aceptarlas? Pues nosotros vamos a permitir que un cónyuge que no liquidó la sociedad conyugal y su pareja formó un hogar, pues tome provecho de una situación económica nueva de su pareja o de su expareja con esa compañera o compañero permanente para apropiarse de bienes que no ayudó a constituir. Entonces eso está desmejorando el producto del trabajo de esa tercera persona. Eso básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está, digamos, yendo en contravía de varios principios, el principio de la buena fe, la autonomía de la voluntad, la prohibición del abuso del derecho, el enriquecimiento ilícito, todo ese tipo de cosas, o más bien enriquecimiento sin causa. Todo ese tipo de situaciones la Corte las vino a llenar con esta sentencia SC 3085 del 2024, y entró a decir que es causal de disolución, como lo planteaba inicialmente el artículo 167 del Código Civil, es causal la separación de cuerpos cuando, causal de disolución de la sociedad conyugal cuando esa separación tiene más de 2 años, es decir, cumplidos los 2 años, está disuelta, está muerta la sociedad conyugal, así la pareja no se haya divorciado. ¿Qué es lo que se buscó con esta sentencia? Y qué es lo que siempre se ha buscado también cuando se permitió legalmente la figura de los solteros con unión marital de hecho y la existencia de las sociedades patrimoniales. Que no se confundan el patrimonio formado, disculpen, el patrimonio formado por los cónyuges durante su vida en pareja y el patrimonio formado por los compañeros permanentes. Lo que se busca es que no se mezclen esos dos patrimonios. De esta manera tenemos nosotros entonces una sexta causal que es la separación de cuerpos por más de 2 años. ¿Eso qué significa? Que si mi pareja o mi esposo se fue en pandemia, se fue en el 2020, eso significa que al 2022 se cumplieron los 2 años. Después del 2022 se entiende disuelta la sociedad conyugal y lo que mi esposo adquiera después de estar disuelta la sociedad conyugal ya no hará parte de esa sociedad, sino que hará parte de su patrimonio privado, de su patrimonio personal. Y si tiene una nueva pareja y se dan los requisitos también de la ley de llevar 2 años y que esté disuelta por lo menos 1 año antes esa sociedad conyugal que él tenía, pues se podrá hablar en el futuro de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Hasta este punto, pues estamos hablando entonces ya de lo que es la disolución de la sociedad conyugal
y la formación también de las sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes. Importante, que nos ha pasado mucho en el fondo. ¿Cómo se declara la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes? O cómo se declara más bien la unión marital, no la sociedad patrimonial, sino la unión marital entre compañeros permanentes. Aparte de tener esos 2 años de convivencia, la ley exige unos requisitos. Esos requisitos son que esa unión se declare por escritura pública. Es decir, voy con mi compañero ante un notario y le digo, señor notario, queremos declarar que desde el día X estamos viviendo juntos en una comunidad de vida permanente y singular, es decir, estamos en unión marital de hecho. O por un acta de conciliación que se debe suscribir ante un centro de conciliación pues legalmente constituido, que pueden ser los de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, un centro de conciliación dedicado exclusivamente a eso. En las notarías también se puede hacer, o por centros de conciliación, por ejemplo, como el ICBF o Cámara de Comercio, etcétera. Y la tercera forma de declarar esa unión marital es por sentencia judicial, es decir, que uno de los cónyuges, perdón, de los compañeros, pues acude ante un juez para que se declare que entre él y yo se formó una comunidad de vida. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en algunos eventos, algunos asociados, cuando han tenido que hacer algún tipo de trámite ante el fondo, nos han llevado, por ejemplo, declaraciones que se llaman, antes les decían extrajudicial, hoy se llaman declaraciones extraproceso, que es cuando va Pepito Pérez y dice, es que señor notario, vengo a declarar que mi cuñada sí vivía con mi hermano y vivían juntos desde el año tal. Y es una declaración. O la misma pareja va ante el notario y le dice, señor notario, queremos declarar que vivimos juntos. Esa declaración extra proceso, aunque es ante el notario, no suple la escritura pública. Esa declaración extra proceso, que es una hojita así chiquita en donde dice vivimos juntos desde el día tal, o es una declaración de un tercero, un familiar, una persona llegada que dice sí, efectivamente ellos vivían juntos, no suple la escritura pública. Esa declaración muchas veces puede servir, o para qué la gente lo hace, para vincular a la pareja al sistema de seguridad social, para los temas pensionales, para cualquier otro tipo de cosas, pero no suple la escritura. Tampoco suple la escritura cuando, por ejemplo, mi pareja y yo, que somos compañeros permanentes, vamos a comprar, por ejemplo, un inmueble o comparecemos por cualquier razón a firmar una escritura y en la escritura declaramos que somos pareja. ¿Por qué? Porque el notario está obligado a indagarles y preguntarles cuál es su estado civil. Entonces, señora Pamela, ¿usted qué estado civil tiene? No, soy soltera en unión marital, de hecho, con Pepito Pérez. Señor Pepito, ¿usted qué estado civil tiene? Lo mismo. Entonces, él dice, soy soltero con unión marital, de hecho. En ese caso, así ellos hayan hecho esa manifestación en esa escritura, pues pudo haber sido una escritura de compraventa, una donación, una permuta, lo que ustedes se puedan imaginar. Esa no es el tipo de escritura que está diciendo la ley. La ley dice que es una escritura pública ante notario en la cual por mutuo consentimiento la pareja llega a declarar la existencia, es decir, el sentido de la escritura tiene que ser una escritura de declaración de unión marital, de hecho. Entonces, digamos que esos documentos pueden servir de prueba para en el futuro, si no se hizo la declaración por notaría, o perdón, la escritura pública por notaría, no se hizo el acta de conciliación o no hay la sentencia judicial, me puedan servir para yo probar que efectivamente venía en un transcurso de tiempo como pareja de mi compañero. Esa es, digamos, la primera parte en cuanto a la aclaración de la Constitución. Ya es sabiendo nosotros cuál es nuestro estado civil, es decir, si somos solteros o si somos casados y somos solteros, ¿tenemos unión marital de hecho o no tenemos unión marital de hecho? Y si somos casados, ¿tenemos sociedad conyugal vigente o no tenemos sociedad conyugal vigente? Podemos entrar a establecer cómo vamos a presentarnos ante la sociedad o cómo vamos a presentarnos, en este caso, ante Fonbacho. Somos muy dados a decir, por ejemplo, lo que les decía hace un ratito, yo soy viudo. No, viudo no existe, o sea, el viudo es una condición, pero no es un estado civil. Si yo estaba casada y mi pareja, mi esposo falleció, mi estado civil en ese momento es soltera sin unión marital de hecho, si no tengo una nueva pareja. Si yo estoy casada y mi esposo se fue de la casa, ¿cuál es mi estado civil? Sigo siendo casada.
si no es estado civil de separar. Si yo me divorcié, mi estado civil no es divorciado, mi estado civil es soltero sin unión marital de hecho. Esto es importante nosotros tenerlo en cuenta. Muchas veces comparecemos a ciertos actos también notariales o en actos de escrituración y dejamos consignado ahí un estado civil y de pronto en la notaría no nos preguntan al detalle, venga, usted se separó, usted se divorció, cuéntame cómo fue para el escriturador entrar a dilucidar cuál es mi estado real. Entonces, eso queda consignado en la escritura y eso en el futuro pues puede generar una confusión. Ahora, ¿cuáles son los bienes privados o particulares o bienes propios de una persona, sea casada o sea soltera con unión marital de hecho? ¿Y cuáles son los bienes sociales? Entonces, los bienes sociales son los que se adquieren en vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Y los bienes propios son los bienes que yo adquirí antes, es decir, de casarme o antes de entrar en esa unión marital, o los que adquirí por donaciones, herencias o legados. También hacen parte de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial, todas las mejoras, los rendimientos, que las cosas que se tenía o que tenía mi pareja empezaron a generar en el futuro. Entonces mi pareja, por ejemplo, tiene una finca y nunca la puso a producir, o bueno, la tenía produciendo, pero en vigencia de nuestra relación, sea matrimonio o sea sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pues empezamos a poner a producir la finca. Esos frutos son sociales. Eso es importante que lo tengan claro porque eso es lo que ustedes el día de mañana, cuando quieran, si lo van a hacer, dejar solucionadas sus cositas para cuando falten, se haga el reparto correcto de las cosas, pues tienen que determinar qué es social y qué no, porque en Colombia no se pueden repartir las cosas. Siempre pongo el ejemplo, como en las películas gringas, que todo para el perro o todo para el mayordomo. En Colombia no se puede hacer así. En Colombia se dispone de los bienes dependiendo de lo que la ley establece, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Podemos pasar a la otra presentación, por favor. Listo, gracias. ¿Cuáles son las opciones que las personas tienen en vida para poder dejar resuelto medianamente, porque siempre se pueden presentar situaciones cuando uno ya no esté, los bienes? Pueden hacer, digamos, vamos a hablar de las más comunes, pueden hacer una sucesión, pueden disponer de los bienes 100%, no es obligación para un padre o para una persona dejarle bienes a sus hijos. Ustedes pueden hacer lo que quieran con sus cosas, pueden venderlas, pueden regalarlas, pueden hacer lo que quieran e irse a viajar y no dejarles un peso a sus herederos. Ustedes pueden disponer totalmente de esos bienes, ustedes pueden hacer una sucesión. Hay figuras como el fideicomiso, de las que vamos a hablar más adelante, y también hay una figura nueva, o bueno, no tan nueva porque está ya hace varios añitos, que se llama, o lo que la gente le dice el reparto de vida, el reparto de los bienes en vida. Realmente el reparto de los bienes en vida es una partición del patrimonio. Esa partición del patrimonio es similar a una sucesión, es como una mezcla entre la donación y la sucesión, y la vamos a ver dentro de un momentico. Empecemos con las sucesiones. Las sucesiones en Colombia pueden ser de dos formas. Las sucesiones pueden ser testadas o intestadas. ¿Cuándo son sucesiones testadas? Cuando la persona en vida, por supuesto, hace un testamento y dispone de los bienes. Hay dos tipos principales de testamento, porque realmente hay más figuras, pero vamos a centrarnos en estos dos. Los principales testamentos son los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. Esos testamentos abiertos son aquellos en los cuales la persona que dispone de sus bienes le expresa al notario, todos hacen por escritura pública, le expresa al notario y a unos testigos cuál es su voluntad para hacer el reparto de los bienes, de los cuales puede disponer. Ese es el testamento abierto, es decir, voy con mis testigos, me siento con el notario y le digo al notario, tengo este y este bien y los quiero repartir de esta manera. Eso se consigna en la escritura. Obviamente los estoy contando pues de forma rápida, pero pues tiene unos requisitos
Y lo que el notario hace es consignar esta información en la escritura pública. Esa escritura pública va a un repositorio, una guarda de testamentos que tienen en las notarías, y también va a un registro de de testamentos que lleva como el récord de todos esos testamentos que se han efectuado. Ese es el testamento abierto. El testamento cerrado es aquel en el cual el testador no le cuenta al notario ni a sus testigos cómo quiere repartir sus bienes, solamente les dice: aquí traigo en este sobrecito mi testamento y esto es lo que yo quiero que cuando falte se reparta de X manera. Esos son los dos tipos de testamento genéricamente hablando. Hay más, hay testamentos que se dan en situaciones, pues, digamos, de vida o muerte. La persona que va en el avión o que va en el barco y tiene un accidente y entonces expresa su voluntad al capitán. Todo ese tipo de cositas, pero pues esas son situaciones extraordinarias de las que no vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Cómo se pueden repartir los bienes? Como ya sabemos que hay unos bienes que son propios, que son los adquiridos por mí antes de estar casado o antes de tener la unión marital, o porque fueron donaciones, herencias o legados, y hay unos bienes de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial que son los que adquirí en vigencia de estas dos figuras, en vigencia del matrimonio o en vigencia de la unión marital. Esos bienes sociales yo tengo que ver cómo los voy a repartir, pero todo depende entonces de, digamos, si tengo o no tengo herederos. Solamente, a ver, en Colombia, podemos pasar a la otra presentación, por favor, gracias. Les comentaba que en Colombia no podemos disponer de los bienes como en las películas. Entonces acá vamos a definir, primero yo tengo que verificar cuál es mi estado civil. Soy soltero. Entonces, si soy soltero, en el testamento yo puedo, yo puedo definir cómo voy a repartir mis cosas. No tengo, por ejemplo, no tengo herederos. No tengo herederos forzosos. Ahorita hablamos cuáles son los herederos forzosos. No tengo herederos forzosos. Yo puedo definir cómo repartir mis cosas. Pero ¿qué pasa? Yo no soy soltero porque tengo pareja o tengo cónyuge. En ese caso, las cosas que sean de carácter social, solamente puedo disponer de la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad, por ley, le corresponde a mi cónyuge o a mi pareja. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué les decía que solamente puedo disponer de la mitad? Supongamos que yo tengo una casa que la adquirí estando casada. La pagué yo con el producto de mi trabajo, mi esposo no puso un peso. No importa, mi esposo tiene derecho por ley al 50% de esa casa. ¿Cómo se reparte? Como es un bien social, si yo voy a hacer testamento, pues yo puedo disponer de los bienes propios sin incluir a mi esposo, a menos que le quiera dar un regalito pues en el testamento, pero de los bienes sociales solamente puedo disponer de la mitad, porque ese otro 50% por ley le corresponde a mis herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Para poder saber cuáles son esos herederos forzosos, tenemos que mirar cuáles son los órdenes hereditarios. En Colombia todos somos familia. Siempre ese es el ejemplo que coloco. Todos somos familiares en el 5º grado. ¿Por qué? Porque en el 5º grado o en el 5º orden hereditario a todos nos hereda el ICBF. Les explico. Los órdenes hereditarios están establecidos por ley para determinar quién va a recibir mis bienes, dependiendo de si tengo hijos, si tengo papás, si tengo hermanos, si tengo cónyuge o pareja, si tengo sobrinos o si no tengo a nadie. Todos los órdenes hereditarios, en esa forma en que ustedes los ven ahí, están dispuestos para que unos excluyan a otros. Es decir, el primer orden, que son los descendientes, excluye a los demás órdenes hereditarios. Entonces vamos a hacerlo con ejemplos. En el ejemplo de la casa que adquirí en vigencia con mi esposo y la pagué yo 100%. Mi parte que corresponde a mi herencia, en ese caso, los descendientes míos ya no estamos hablando, aquí hay un cambio normativo que se me olvidó comentarles. Hace años, pues la ley hablaba de hijos. Ya no estamos hablando de hijos, sino que la ley habla de descendientes. ¿Quiénes son descendientes? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y de ahí para abajo todos los que alcancen a estar. Entonces,
si yo tengo 2 hijos, mis bienes van a quedar repartidos entre mis hijos y yo puedo tener mamá, puedo tener hermanos, puedo tener sobrinos, puedo tener al que sea, pero si no hice testamento, en este caso, estaríamos hablando de una sucesión intestada, es decir, fallecí porque pasé en la calle, vino un carro y me atropelló. No alcancé a hacer testamento. En ese caso, la ley establece que el reparto de los bienes se hace conforme a los órdenes hereditarios. Entonces, lo que me corresponde a mí de esa casa que yo adquirí estando casada, la mitad es de mi esposo y la otra mitad le corresponde a mis descendientes, en este caso, a 2 hijos, y entonces a cada uno le tocaría el 25% de la casa. Ellos se quedan entonces juntos con el 50% y mi esposo se queda con el otro 50%. No tengo hijos. Entonces, ¿qué pasa si no tengo hijos, pero tengo a mi papá y a mi mamá vivos? En ese caso, la mitad de la casa, como la adquirí estando casada, pues el 50% es de mi esposo y el otro 50% le toca a mis papás. No tengo, sino solamente mamá, pues le toca todo a mi mamá. Si tengo a mi papá y a mi mamá vivos, entonces sería 50%, es decir, 25 y 25, 25 para mi papá y 25 para mi mamá. Ahí ustedes ven un puntito que dice hijos de crianza. En este punto vamos a parar un momentico antes de seguir hablando de los otros órdenes. Hay una norma, es la 2388 del 2024, que habla de los hijos de crianza. Ustedes recuerdan que hace años, pues era muy usual que, digamos, las personas acogieran niños o pues otras personas y las vincularan a su familia, las trataran como hijos, pero de pronto nunca les dieron el apellido, no, realmente eso es un reconocimiento o una adopción más bien. Les pagaron el colegio, les dieron la vivienda, les dieron amor, les dieron afecto, les dieron cuidado y vivieron toda la vida con ellos. Esas personas no tenían absolutamente derecho a nada. Con esta sentencia, perdón, con esta ley, la 2388, establece que cuando hay un cuidado de estas personas a las que yo acojo en mi hogar, las vuelvo parte de mi familia, y ese tiempo de cuidado es no menor a 5 años y está basado en lazos afectivos, en el cuidado, y esta persona es reconocida notoriamente como mi hijo. Es decir, todo el mundo cree que es mi hijo, yo lo presento como mi hijo, aunque la gente de pronto sabe que no es el hijo mío, sino que fue un muchachito que me dejaron tirado ahí en la casa, pero yo lo acogí, lo crié, lo mantuve. Esas personas hoy en día son hijos de crianza y estos hijos de crianza tienen unos derechos de carácter legal, prestacional y asistencial. ¿Qué significa? Esas personas tienen desde lo legal derecho a heredar, tienen derecho a pensión de sobrevivientes, tienen derechos prestacionales, es decir, si yo, por ejemplo, soy hijo de crianza de una persona y esta persona que me crió, mi mamá de crianza, falleció, yo tengo derecho a que en el trabajo me den el permiso para ir a su funeral, me puedo tomar los días de licencia. Si tengo, por ejemplo, tengo derecho a que me vinculen al sistema de salud, tengo derechos pensionales, tengo derecho al subsidio familiar. Hay otros derechos también de carácter asistencial y son los derechos de alimentos en doble vía. Por ejemplo, yo tengo derecho a que mi papá o mi mamá de crianza, que ya no me están ayudando, pues me ayuden. Entonces yo tengo derecho a demandar esos alimentos. O tengo derecho, por ejemplo, a pedir que me ayuden con la universidad. Si es al revés, yo ya estoy viejita y yo crié a una persona, yo tengo derecho como madre de crianza a demandar de ese hijo de crianza unos alimentos. ¿Cuál es? Pero no es, digamos, solo de boca para afuera, ¿no? Eso tiene unos requisitos y es que pues, se tiene que hacer por vía de una sentencia judicial, es decir, que se tiene que solicitar o presentar una demanda, eso es un proceso de jurisdicción voluntaria en donde yo voy ante un juez de familia con unos requisitos y con unas pruebas, demuestro que yo he tenido el cuidado de esta persona por 5 años y, que es muy importante, hay reconocimiento, hay notoriamente la convicción de todo el mundo que esa persona es hija mía. Esa sentencia o esa escritura pública, porque también se puede hacer ante notario, tiene que estar registrada. Es decir, no es el niño que yo
ayudé, pero nunca hice el trámite. No, hay que hacer el trámite, es decir, se tiene que hacer el proceso de jurisdicción voluntaria, obtener esa sentencia o se tiene que hacer escritura pública y se tiene que inscribir en el registro civil de nacimiento que es hijo de crianza de fulano de tal. ¿Por qué lo coloco ahí junto con los ascendientes? Porque resulta que la norma también involucra a los abuelos y abuelas de crianza. Es decir, si mi hijo crió a un niño o creó una persona y se hizo todo el trámite de reconocimiento como hijo de crianza, automáticamente yo me vuelvo abuelo de crianza. Y al ser abuelo de crianza, pues también tengo unos derechos y tengo unas obligaciones frente a ese nieto. Una cosa importante, ahí en esos hijos de crianza hay que acreditar la inexistencia de la relación entre ese hijo de crianza con sus padres biológicos, es decir, el señor y la señora nunca volvieron a pararle, perdón la expresión, nunca le volvieron a parar bolas a ese muchachito y me quedé yo con él y lo crié yo. O la relación es muy precaria. De pronto sí va una vez al año o va X veces, pero nunca le ayuda con nada, es absolutamente, digamos, nula esa relación. O sencillamente el niño es un niño abandonado o los papás fallecieron. Pero esta crianza o esta figura del hijo de crianza no es lo mismo que una adopción. La adopción es un proceso diferente. ¿Listo? Es, digamos que lo que se debe probar básicamente es la notoriedad o el reconocimiento notorio como hijo y la inexistencia de la precaria relación de ese hijo con sus padres biológicos. Estas personas que son declaradas hijos de crianza, entonces tienen la calidad de herederos o de legatarios. Entonces, por eso va incluida ahí, porque ellos también tienen derechos como hijos de crianza. Entonces, sí, volviendo al tema de los órdenes hereditarios, si un hijo de crianza nunca tuvo hijos y tampoco tiene, digamos, en esos momentos papás, sus abuelos de crianza tienen derecho a heredar. Bueno, el tercer orden hereditario son los hermanos y cónyuges. Yo les decía hace un rato que todos los órdenes excluyen, uno excluye al otro. Entonces, si hay descendientes, a nadie más le da nada. Si hay ascendientes, a nadie más le da nada. Ahora, ¿qué pasa si no hay descendientes ni hay ascendientes? En ese caso, los que heredan son el hermano y el cónyuge. No es que el cónyuge sea heredero. Lo que pasa es que la ley dice que en ese punto, en ese tercer evento o en ese tercer orden, si hay un cónyuge, entonces al cónyuge le dan la mitad y a los hermanos le dan la otra mitad por partes iguales. Entonces, no tengo papás, no tengo hijos, nietos, bisnietos, nada de eso, entonces, pero sí tengo un hermano y tengo una pareja. Entonces, a mi pareja de esa casa le dan el 50% de lo que me corresponde a mí y el otro 50% se lo dan a mis hermanos o a mi hermano como herencia. No tengo descendientes, tampoco tengo ascendientes, no tengo hermanos y no tengo pareja. En ese caso entran a heredar los sobrinos. Los sobrinos son los que entran en el cuarto orden hereditario. Excluyendo todos estos cuatro órdenes, no tengo descendientes, no tengo ascendientes, no tengo hermanos, no tengo pareja, no tengo sobrinos. Ahí es donde todos emparentamos, entra el ICBF a heredar. El ICBF es el heredero universal de todos. Por eso, el caso de las personas, en este caso asociados, que no tengan ninguno de estos cuatro órdenes anteriores, esos cuatro órdenes hereditarios, es importante que no dejen todo al azar. Es decir, no esperen como en el ejemplo que les puse pasar la calle y que venga el carro. No, o sea, no lo dejen así, sino que tienen que organizarse y hacer un testamento y disponer por vía testamentaria de sus bienes, porque si no, pues todo se lo va a llevar el ICBF. Ha pasado nos han pasado casos de familias o de personas que han sido cuidadoras del asociado, personas con un corazón bonito, que estuvieron todo el tiempo pendientes de ese asociado, que lo acompañaron hasta su último día, que son, por ejemplo, los primos o un cuñado o cualquier tipo de estas personas, pero no están dentro de esos órdenes hereditarios porque no son descendientes, ascendientes, hermanos, no son pareja y no son sobrinos. En ese caso, pues uno perfectamente podría decir, voy a hacer un testamento y le voy a dejar todo a esta prima o a este primo que me ayudó, o a este cuidador que me ayudó, o a este cuñado, cuñada que me ayudó, o a esta amiga de toda la vida.
Eso es una forma de organizar, digamos, en vida, qué es lo que voy a hacer, qué voy a hacer con mis cosas, porque de lo contrario, pues el heredero va a ser el Estado a través del ICBF. Muchas personas preguntan, ¿y por qué no los primos? Porque la ley no lo dice, lamentablemente. Digamos que tendría que haber una reforma en el Código Civil para que la ley incluyera, o sea, bajara al ICBF a un sexto orden e incluyera a los primos, por ejemplo. Pero la ley no lo prevé, entonces sencillamente estos son los órdenes hereditarios y estas son las personas a las que por ley, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de esos órdenes hereditarios. Bueno, ¿qué otras cosas? Podemos pasar a la siguiente presentación. Ahí les daba el ejemplo. Entonces vamos a poner un ejemplo adicional y es en el caso de los hijos adoptivos. Las personas muchas veces creen que los hijos adoptivos son hijos como de otra categoría. Los hijos adoptivos heredan exactamente en los mismos términos de cualquier hijo biológico. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el primero de los casos, yo tengo un hijo, en este caso allí le decimos extramatrimonial, o un hijo adoptado, por ejemplo. En ese caso, si yo soy casado o tengo pareja, ante una sucesión intestada, el mismo ejemplo que vimos ahorita, el 50% de la casa le correspondería a mi pareja porque hace parte de la sociedad conyugal y el otro 50%, en el caso que yo no haya hecho testamento, le corresponde a los hijos en las mismas condiciones. Ahí sería, si tengo un hijo que es nacido del vínculo que tengo con mi pareja, le toca el 25%, y el hijo extramatrimonial, que puede ser un hijo que yo tuve antes, o que puede ser un hijo adoptado, que puede ser un hijo de crianza, le tocaría el otro 25%. Es decir, los hijos heredan en las mismas condiciones, sean hijos del matrimonio o hijos extramatrimoniales, obviamente de los míos, no los hijos de mi pareja. Ahora, en el otro ejemplo es el caso que no tengo pareja, soy absolutamente soltero. Pero si tengo, por ejemplo, un hijo, no tengo esposo, no tengo absolutamente a nadie, pero tengo un hijo, entonces el hijo hereda el 100% de los bienes. Podemos pasar, por favor, a la siguiente presentación. Antes de llegar al fideicomiso, vamos a hablar propiamente de lo que nos ocurre en el fondo. Yo les comentaba que en general hay dos tipos de sucesiones que son las testadas y las intestadas. En las sucesiones testadas yo no puedo disponer del 100% de las cosas, sino que yo solamente puedo disponer, realmente decir a quién le quiero regalar o qué quiero hacer con la mitad de mis cosas. Hablemos de lo que yo realmente tengo, no de lo que son bienes sociales, sino de los bienes que yo puedo disponer porque son míos o porque los recibí por donaciones, herencias o legados y son los que yo voy a disponer en el testamento. En el caso de las sucesiones testadas, imagínense una tortica. Esa tortica se parte por la mitad. La mitad de esa tortica, la ley dice que sí o sí tengo que entregársela a las personas que les comentaba ahorita a ustedes, que son los herederos forzosos. Entonces, si tengo hijos, pues esa mitad de la torta irá para mis hijos. Pero solamente puedo disponer por vía testamentaria del otro 50% de la tortica. Es decir, esta otra mitad es la que yo puedo decir si se la doy a mi novio de infancia, a la cuidadora, si se la doy a mi prima, si se la doy a un compañero de la universidad. Ustedes pueden hacer lo que quieran con esa mitad, porque la otra mitad sí o sí es exclusivamente en el testamento para los herederos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo dos hijos y hay uno, pues que aunque uno dice que los quiere a todos, pero igual hay uno que me desvela? Pues yo ese 50% del cual puedo disponer, se lo puedo dar a ese hijo. Es decir, que ese hijo quedaría con el 75%, es decir, la mitad de libre disposición más la mitadcita que le correspondía porque yo solamente tengo dos hijos. Ahora, no quiero tener ningún tipo de diferencia, quiero que todos tengan partes iguales. Entonces, de la mitad que por ley me toca entregarle a mis herederos forzosos, que son dos, en este caso mis hijos, pues le doy 25% a uno y 25% al otro. Y de la otra mitad, pues 25% a uno y 25% al otro. A la larga, ¿qué es? 50-50. Que quiero
darle, por ejemplo, solamente de esta mitad de la cual puedo disponer un 20% a uno de estos hijos y el otro 30% se lo quiero dar a mi mamá, lo puedo hacer, se lo puedo dar a mi mamá, o que se lo quiero dar a mi hermano, lo puedo dar a mi hermano. ¿Por qué? Porque esa mitad de libre disposición yo puedo hacer lo que quiera. Esa es la realidad con esa mitad de libre disposición, solamente esa es la que yo puedo disponer. Yo no puedo ni por figuras como el fideicomiso civil o con otras figuras como ventas simuladas, de las cuales vamos a hablar ahorita, o por vía testamentaria, perdónenme la palabra o la expresión, darle en la cabeza a uno de mis herederos forzosos. Si yo no quiero que uno de mis herederos forzosos reciba lo que es parte de mi patrimonio cuando yo falte, pues tengo que hacer unos procesitos para poder declarar que esa persona es indigna y que no debe recibir. Es decir, lo que la gente le dice, la desheredó. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Hay que declarar que hay unas causales específicas en la ley por la cual esa persona no está llamada a recibir mi herencia. ¿Cuáles son esas otras figuras que usualmente en Colombia se han venido utilizando también para disponer los bienes? En el fondo, pues se ha decidido que hablemos del fideicomiso porque muchas veces nos preguntan los asociados sobre el fideicomiso. Pero el fideicomiso, con esta charla yo quiero que ustedes entiendan que hay un riesgo. El fideicomiso es una figura muy utilizada, es una figura muy buena, pero con los años ha tenido variaciones y las posturas, digamos, en algunas sentencias por parte de algunos jueces, pues sacan a relucir unos riesgos del fideicomiso que lo ponen a uno a pensar o le ponen a decirle al cliente o en este caso al asociado, revise si le conviene. Vamos a verlo por qué. El fideicomiso, pues, está regulado por el Código Civil. Hay dos tipos de fideicomiso, el fideicomiso civil del Código Civil y el fideicomiso que trata el Código de Comercio. Ese fideicomiso del Código de Comercio no lo vamos a hablar, ese fideicomiso está regulado por el Código de Comercio y siempre tiene intervención de entidades fiduciarias que están, digamos, reguladas por ley y tiene un tratamiento un poco diferente. Frente al fideicomiso civil, que es en el que nos vamos a centrar, la ley establece que se llama propiedad fiduciaria, la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Me explico. Tengo un bien, es mío, es de mi propiedad, puedo disponer de él y establezco que cuando se cumpla una condición va a pasar a cabeza de otra persona. Siempre pongo el ejemplo de la Selección Colombia, Dios quiera que sea así. Entonces yo digo, esta es mi casa, es de mi propiedad, y el día que la Selección Colombia gane el Mundial, ese día pasa a nombre de mis hijos. ¿Cuál es la condición? Que la Selección Colombia gane el Mundial. ¿Por qué? Porque la norma dice, está sujeta al gravamen, es decir, a una carga, de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Ahora, ¿qué es una condición? Para el caso del fideicomiso, la condición es un evento futuro y un evento incierto, es decir, tiene esas dos características. Un evento futuro es el que ha de venir y un evento incierto es el que no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. Por eso es que me gusta el ejemplo de la selección, porque no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Entonces, cuando yo digo que la Selección Colombia gana el Mundial, pues se cumplen las dos condiciones, es un evento futuro y es un evento incierto. ¿Qué pasó si la selección ganó el Mundial? Pues entonces ese día que la selección gane el Mundial, qué pena, Pamela, me tengo que despojar de este bien y tengo que hacer la transferencia del dominio de la propiedad a mis hijos o a las personas que yo determiné como beneficiarios. En el fideicomiso, esa transferencia se llama restitución. Suena un poquito raro porque uno se imagina como restitución algo que vuelve a mí. En este caso, la restitución es algo que pasa a otra persona. ¿Pero por qué se llama restitución? Porque en el fideicomiso la ley prevé en principio tres personas, tres partes, que son el fideicomitente. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La siguiente presentación. Bueno, sigamos. Ahí. En el fideicomiso, en principio, hay tres personas, que son el fiduciante o fideicomitente, que es el dueño de las cosas, el que crea el fideicomiso.
El fiduciario, que es la persona que recibe el bien, entre comillas, es una persona como que lo maneja, lo administra, mientras se cumple la condición, y cuando esa condición se cumpla, pues tiene que entregar el inmueble. Por eso es que se habla de restitución, porque la ley parte de la base que el fideicomitente crea el fideicomiso, es decir, soy el dueño del inmueble, impongo la condición de que se gane el mundial, y mientras se cumple esa condición le puedo decir a un tercero, que en este caso sería el propietario fiduciario, coja esta casa, administrela, úsela, manténgala, pero cuando se gane el mundial, usted sabe que la tiene que pasar a mis hijos. Por eso se llama restitución, porque tiene que salir, entre comillas, de manos del fiduciario al beneficiario. Y en la tercera persona es el beneficiario o fideicomisario, que es la persona que finalmente queda con la propiedad fiduciaria. Esas son las tres personas. Sin embargo, en la práctica, y pasa mucho en Colombia, como la ley lo permite, el fideicomitente o propietario pues, de las cosas y el propietario fiduciario, que es el que las recibe, las maneja, las administra mientras se cumple la condición, pueden tener la misma calidad. Es decir, yo si no digo quién va a ser el propietario fiduciario, es decir, si no designo un propietario fiduciario, yo misma puedo quedar como, o entiende la ley, que yo misma soy fideicomitente y fiduciario. Eso es lo que pasa en Colombia. Muchas personas no colocan a un tercero a participar de ese fideicomiso, sino que únicamente dicen, la condición es que se ganó el mundial y entonces mis beneficiarios serán mis hijos. Y no hay un tercero. Para que hubiera el tercero, yo tendría que decir, mi hermano será el propietario fiduciario, se llama fulanita tal, con cédula tal, y es el que va a tener el bien mientras se cumple la condición. Si no hay ese tercero, la ley entonces entiende que yo soy la fideicomitente y la fiduciaria. ¿Por qué les hago mención de este punto? Porque el Código Civil establece que los bienes que se poseen, no que son de uno, que se poseen fiduciariamente son inembargables. Es decir, si hay un fideicomiso, el inmueble se torna inembargable cuando ese inmueble está sometido a un fideicomiso. Sin embargo, la ley, pues también la ley, no en este caso el Código Civil, sino la ley procesal, tuvo un cambio en el año 2012 y se creó el Código General de Proceso, que modificó una norma anterior que se llamaba Código de Procedimiento Civil. Ese Código de Procedimiento Civil viejito establecía una serie o un listado de bienes que tenían el carácter de inembargables, y dentro de ese listado estaban los bienes que se sometían a fideicomiso. Dicen las personas que cuando se fue a hacer esa reforma y a crearse o pasarse de Código de Procedimiento Civil al Código General de Proceso, pues algunas entidades o algunos sectores de la economía influyeron para que de ese listado de bienes inembargables se excluyeran los bienes sometidos al fideicomiso. ¿Por qué? Pues porque muchas personas, cuando por ejemplo llegaba a un banco y pues veía que había un inmueble a nombre de Pepito Pérez y decía, me está debiendo, le voy a embargar, entonces la persona sacaba el certificado de tradición y decía, qué pena, aquí hay un fideicomiso, entonces ese bien es inembargable. Eso pues obviamente significaba que el inmueble no se podía embargar y por lo tanto no se podía rematar, y pues se perdía ese inmueble para poder recaudar lo que se estaba debiendo. Al salir digamos, esos bienes del fideicomiso, de ese listado, pues muchas personas dijeron, entonces el fideicomiso ya perdió gracia porque ya ahorita sí se puede embargar. Sí y no. ¿Cuál es la interpretación que yo hago y que es la interpretación que hacen pues, varios colegas? Es la siguiente. Cuando el Código Civil dice que son inembargables los bienes que se poseen fiduciariamente, hace referencia a que el inmueble no lo tengo yo, sino que lo tiene un propietario fiduciario, es decir, que hay una participación de ese tercero en el fideicomiso. Ya no estoy solo yo como fideicomitente y mis hijos como beneficiarios, sino que también está un tercero que es el que va a administrar. Entonces, ese inmueble que tiene ese tercero, que es el propietario fiduciario, que para el ejemplo es mi hermano, ese tercero es el que posee fiduciariamente el inmueble y este tercero es el que entrará a levantar la mano y decir, el Código Civil aún dice que los bienes que se poseen fiduciariamente no se pueden embargar.
Algunas sentencias también han acogido esta interpretación diciendo que cuando el propietario fiduciario y el fideicomitente son la misma persona, el inmueble sí se puede embargar, porque si lo que yo estoy haciendo es efectuar el fideicomiso únicamente para burlar a mis acreedores, allí esa burla no va a tener efecto, porque es un yo con yo y realmente sí se podrá embargar, porque no lo estoy poseyendo fiduciariamente, no hay un tercero, el inmueble sigue estando en mi patrimonio, sigue estando bajo mi cuidado y solo cuando se cumple la condición pasará un tercero. Entonces allá no es que un tercero esté poseyendo ese inmueble. Otro punto importante es que el Código General de Proceso pues también dice que son inembargables los bienes que de acuerdo a otras leyes indique que son inembargables. ¿Eso qué significa? Que está diciendo que el Código Civil todavía vigente en ese punto pues implicará la imposibilidad de embargar ese bien cuando se posee fiduciariamente. Conclusión, para que ese inmueble sea o ese bien sometido a fideicomiso realmente esté protegido, tiene que haber un tercero poseedor, tiene que haber un tercero que sea un fideicomisario que administre el inmueble y que pueda levantar la mano y oponerse al embargo. Ese inmueble jurídicamente es importante que se entienda, no sale en el fideicomiso civil, no sale del patrimonio del fideicomitente, sigue estando en cabeza del fideicomitente. Entonces, si usted saca un certificado de tradición de la casa y usted, yo puse el ejemplo de la casa y la casa está a nombre mío y tengo un fideicomiso que está registrado. Si usted saca un certificado, allí va a decir, la casa es de Pamela, pero abajo va a decir, hay un fideicomiso a favor de Pepito Pérez y Sutanito Pérez. Sin embargo, ese fideicomiso, si el día de mañana, o ese bien sometido a fideicomiso, si el día de mañana, por alguna razón, fuera perseguido judicialmente por algún acreedor, el beneficiario el propietario fiduciario, que en este caso del ejemplo, pues es mi hermano, tendría que levantar la mano y decir, no me lo puede embargar. No lo puede embargar porque yo lo estoy administrando, lo estoy utilizando y el Código Civil está vigente y no lo puede embargar. Si no estuviera este propietario fiduciario o este tercero, en este caso mi hermano, pues sencillamente ese inmueble efectivamente lo van a embargar y lo pueden sacar a remate. Entonces es importante que cuando se va a hacer el fideicomiso, si lo que se busca es protección, esté este tercero o esta triangulación en el fideicomiso. Ahora, no se trata que ese tercero se va a quedar con las cosas. Ese tercero es únicamente, hagan de cuenta, un administrador. Él tiene la obligación de conservar la cosa y tiene que pagar los gastos que sean necesarios para que la cosa funcione. ¿Eso qué significa? Que si yo le entrego, entre comillas, el inmueble, pues él tendrá que pagar los gastos de mantenimiento. A que se dañó el techo, pues tendrá que pagar el techo. Igual él puede vivir allí, lo puede arrendar, puede hacer varias cositas, pero tiene que pagar los gastos de conservación. Esas son mejoras de carácter necesario. También es, digamos, obligado al pago de cosas que son extraordinarias, pero tiene derecho a que se la restituyan cuando se cumple la condición y llegue el momento de efectuar la restitución o transferencia del inmueble. Explicado lo anterior, bueno, y tampoco se lo pueden embargar, esa es otra pregunta que me han hecho. ¿El tercero que es fiduciario le pueden embargar el inmueble? No, no se lo pueden embargar. ¿Por qué? Porque ese inmueble jurídicamente es del fideicomitente hasta tanto no se cumple la condición, no se lo pueden embargar por deudas de él. Punticos importantes. Frente al fideicomiso, el fideicomiso tiene unos requisitos. El fideicomiso se tiene que hacer por escritura pública. Esa es la solemnidad del fideicomiso. Frente al fideicomiso, no solamente es hacer la escritura, sino que es registrarla y adicionalmente nosotros también debemos tener unas precauciones aquí en el fideicomiso. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, cuando la selección Colombia gane el mundial, entonces el inmueble pasa a mis hijos? ¿Qué pasa si mis hijos, Dios no quiera, llegan a faltar antes que la selección Colombia gane el mundial? Ese fideicomiso queda sin pie porque no va a haber un beneficiario que reciba, al cumplirse esa condición, el inmueble. Entonces, la ley ha previsto que pueda haber unos beneficiarios sustitutos. Yo puedo decir, si al momento en que se cumpla la condición, mis hijos ya no están, entonces designo como beneficiarios sustitutos,
por ejemplo, a mis nietos, o a mi hermano, o a mis papás. Uno puede determinar unos beneficiarios sustitutos y esta es una forma de, digamos, blindar ese fideicomiso y que el inmueble no quede a la deriva, porque si no hay quien reciba, pues tendrán sí o sí que hacer una sucesión porque no hay manera de efectuar esa restitución. Ese es un punto pues bastante, digamos, como importante como de previsión en el fideicomiso. Podemos pasar a la siguiente presentación, por favor. Podemos pasar a la siguiente. A la otra, por favor. A la siguiente. La siguiente. Bueno, ¿cómo se extingue el fideicomiso? El fideicomiso se extingue, gracias, por la restitución, que es la transferencia del inmueble, es decir, se cumplió la condición, entonces yo me siento obligado o estoy obligado a hacer la transferencia. En la práctica, ¿cómo se hace? En el caso de la Selección Colombia, pues es un hecho, será un hecho notorio. Entonces, si es un hecho notorio que se cumple la condición, pues yo me voy a donde el señor notario y le digo, señor notario, la Selección Colombia ganó el Mundial de Fútbol, entonces por favor hágame la transferencia y se hará una escritura y me harán la transferencia. Esa es la restitución. Por la resolución del derecho del autor, la casa es mía y yo escribí en el fideicomiso la condición, cumplí con todos los requisitos, pero resulta que en el paso de los años me demandaron y por alguna razón ese título de propiedad que yo tengo quedó sin validez y declararon la nulidad y yo ya no soy la propietaria. Pues ya no soy propietaria, entonces ya no tengo nada que transferir. Por la destrucción de la cosa, la casa se quemó. Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, pues sencillamente no me interesa quedarme con la casa, entonces renuncio. No hay problema, si hay sustitutos, los sustitutos pueden recibir. Por faltarse la condición o no haberse cumplido en un tiempo hábil. La ley establece para esas condiciones que tienen que cumplirse por lo menos, o sea, máximo en plazo de 30 años. Entonces yo, supongamos que hice la condición en el año 75, pues ya pasaron 50 años, esa condición ya, así la selección ganara ahorita, pues ya pasaron los 30 años, no se puede, digamos, el fideicomiso se entiende extinguido. Si la condición no se cumple, por ejemplo, te voy a transferir la casa siempre que te gradúes de la carrera de Derecho antes del 31 de octubre del 2025. Y te voy a transferir la casa. Pues resulta que no te graduaste el 31 de octubre, sino que te graduaste el 31 de diciembre. No se cumplió la condición, ahí también se extingue el fideicomiso. Cuando no se cumple la condición, no hay lugar a hacer la transferencia o la restitución. O sea, no hay lugar porque no se cumplió. La condición se tiene que cumplir en los términos que ha determinado el fideicomitente. Por confundirse la calidad de único fideicomisario con el beneficiario, con el único fiduciario. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a mirar el último caso, es por confundirse la calidad de único fideicomisario, que es el beneficiario, con la de único fiduciario. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el inmueble, yo se lo doy a mis hijos para que lo administren, para que lo tengan porque son los propietarios fiduciarios, pero adicionalmente él es el único fideicomisario, el único beneficiario. Y resulta que en algún momento ya no puedo yo establecer, o mejor dicho, me quedo yo con las cosas porque ya las tenía y se cumplió la condición. En ese evento, pues también se da la extinción del fideicomiso. ¿Qué ocurre con el tema de las condiciones? Como yo ya les había comentado, bueno, otra cosa que de pronto es que no está allí, pero el fideicomiso es un acto mío, un acto unilateral. ¿Eso qué significa? Que si yo el día de mañana, yo establezco un fideicomiso sobre la casa, pero quiero transferirlo, quiero venderlo, quiero vender esa casa y comprar otra, yo debo reservarme la facultad de revocar ese fideicomiso y poder transferir. ¿Por qué debería revocarlo? Porque los fideicomisos o los bienes que están sometidos a fideicomiso se pueden vender. El hecho de que un inmueble esté sometido a fideicomiso no significa que yo lo venda, pero ojo, si yo vendo el inmueble
y otra persona lo adquiere con ese fideicomiso ahí registrado en el certificado de tradición, la otra persona lo adquiere a sabiendas que ahí hay una condición que cuando se compra yo tengo que respetar. Entonces, para un comprador es un riesgo ese fideicomiso. Por eso es que las entidades que financian inmuebles no te van a recibir un inmueble con un fideicomiso inscrito, porque saber que hay un fideicomiso, saben que hay una condición que en caso de cumplirse, pues va a implicar la restitución o transferencia del inmueble en favor de otra persona. Entonces, no es que el inmueble no se pueda vender, sí se puede vender, sí se puede enajenar, se puede transferir. Lo que pasa es que es un riesgo para el tercero que lo adquiere porque siempre estará la obligación, digamos, de respetar ese fideicomiso. Entonces, la idea es que uno lo revoque. ¿Y cómo se revoca? Pues se revoca por escritura pública, que igualmente se registra para que el inmueble quede libre de cualquier gravamen y yo así lo pueda transferir. El fideicomiso en cuanto a costo, realmente las notarías manejan dos tipos digamos, de forma genérica, dos tipos de tarifas, que son unas tarifas para actos con cuantía y otras tarifas para actos sin cuantía. El fideicomiso, usted no puede determinar cuál es el valor, usted no puede decir el fideicomiso, como la casa vale 100 millones, entonces el fideicomiso vale 100, no, el fideicomiso es un gravamen. Y al ser un gravamen realmente no tiene un valor monetario, pero la notaría sí le va a cobrar unas tarifas mínimas que cada año la Superintendencia de Notariado y Registro establece. Entonces le va a cobrar una tarifa estándar, una tarifa mínima, y se les va a cobrar igualmente boleta fiscal y se le va a cobrar registro de ese fideicomiso. Y lo mismo va a ocurrir cuando vaya a cancelar o a revocar este fideicomiso. Frente a las condiciones, volviendo al tema de las características, habíamos dicho que los fideicomisos, las condiciones, para el caso de los fideicomisos, tienen dos características, es que son hechos futuros y son hechos inciertos. Nos ocurre mucho cuando revisamos fideicomisos que las personas a veces dicen que someten el fideicomiso a la condición de su fallecimiento. Entonces, esta es mi casa y la condición es que cuando yo me muera, la casa pasa a nombre de mis hijos. Ya lo he expuesto en otras oportunidades, hay sentencias que han indicado que la muerte no es una condición y la esencia del fideicomiso es constituir o imponer un gravamen sometido a una condición. Si no se hace elemento esencial de la existencia de la condición, pues estaremos hablando de cualquier otra figura menos de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque la condición de la muerte no lo es. Si ustedes revisan las dos características, ¿es un evento futuro? Lo es, pero no es un evento incierto. La muerte es lo más cierto que tenemos todos, entonces la muerte no es una condición y por lo tanto imponer como condición, en caso de propietario de los bienes y en caso de fideicomitente, imponer la condición de mi muerte, pues ahí estoy fallando de entrada. Hay personas que aún lo siguen haciendo, aunque uno les hace la advertencia, es un riesgo. ¿Cuándo lo siguen haciendo? Cuando realmente lo que quieren es evitar, por ejemplo, una sucesión y lo que hacen es decir, cuando yo me muera, la casa queda a nombre de mis dos hijos y no tienen, o sea, y tienen absolutamente certeza que nadie más va a entrar a discutir porque no tienen otros terceros interesados en ese inmueble. Entonces, el señor se murió y los dos hijos llegan y dicen, señor notario, mi papá se murió, la condición era la muerte de mi papá. Entonces, por favor, háganos la restitución o transferencia. Listo, la hacen. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en esos casos en donde yo dejo ese fideicomiso porque es la casa que adquirí con, digamos, con mi pareja, no sé, y entonces digo, cuando yo me muera, le queda a mi esposa y a mis dos hijos, pero resulta que yo tengo un hijo extramatrimonial, tengo un hijo de una relación anterior al que excluí de ese fideicomiso. Pues ese tercero puede levantar la mano y decirle a un juez, señor juez, me dieron en la cabeza porque me están dejando por fuera en las asignaciones forzosas, en lo que por ley, cuando mi causante, es decir, mi papá o mi mamá tenía patrimonio, me tenía que dar. Acuérdense que las figuras que les estoy mencionando no pueden pasar por alto los órdenes hereditarios. Yo no puedo utilizar un fideicomiso, no puedo utilizar una compraventa, no puedo utilizar ninguna figura para defraudar los derechos de terceros. Si bien yo no estoy obligada, como también les dije antes, a dejarles nada a mis hijos,
Si llego a faltar y tengo algo, lo que tengo se tiene que repartir como la ley lo dice. Entonces, cuando yo utilizo la figura del fideicomiso para excluir a un tercero que, si yo no hubiera hecho el fideicomiso en una asociación intestada, tendría derecho, aparte de mis bienes, pues ese tercero puede entrar y levantar la mano y decir, me dejaron por fuera. ¿Qué puede hacer ese tercero? Adelantar acciones judiciales para pedir, por ejemplo, la nulidad del fideicomiso. ¿Con base en qué? En que no tuvieron en cuenta los porcentajes que la ley ordena asignar a los herederos forzosos, o porque el fideicomiso no cumplió con los requisitos de la ley. ¿Cuál? El que realmente tuviera una condición. Y la condición del fallecimiento, pues ya les he explicado, no es una real condición. Yo pienso que la muerte es un plazo que es futuro. Es un plazo futuro, es un plazo cierto porque va a llegar. Lo que pasa es que tiene una fecha indeterminable. Indeterminable porque yo no sé cuándo voy a fallecer. A menos pues que yo me autoliquide, pero si no lo hago, pues sencillamente es un plazo que es futuro e indeterminable, pero es un plazo cierto. Sí o sí ha de llegar. La muerte sí o sí ha de venir, entonces la muerte no es una condición. Estas figuras que muchas veces se utilizan, lo que están buscando es, como les comentaba, hacer el reparto de los bienes muchas veces en perjuicio de terceras personas. Ocurre también, por ejemplo, con las ventas. Nos preguntan mucho, yo puedo hacer una compraventa en favor de mi hijo y decir que le vendo todos mis bienes, o bueno, tengo una sola casa y que le vendo la casa a este hijo. Es que este hijo es el que me ha ayudado más, o este hijo me ayudó con la casa a construirla y el otro no aportó. Entonces, ¿puedo hacerle la venta de la casa a mi hijo? Sí, usted le puede hacer la venta, pero ojo, la venta, el contrato de compraventa tiene dos elementos esenciales, que son la cosa y el precio. Cuando falta uno de esos elementos esenciales en el contrato de compraventa, como es el precio, es decir, el pago de la cosa, pues ahí no hay compraventa y estamos ante una figura diferente, que para el caso realmente lo que sería es una donación. Entonces ahí estamos utilizando la compraventa para defraudar a otros terceros, en este caso, por ejemplo, a un hijo, a un heredero, que tiene un derecho en el evento en que yo fallezca y no está percibiendo lo que por ley le corresponde. Entonces ahí estaríamos ante una donación, estaríamos simulando la compraventa, etcétera. ¿Cuándo se dan esas simulaciones? Bueno, haciendo un paréntesis, esas simulaciones pueden ser una simulación absoluta o puede ser una simulación relativa. Simulación relativa es cuando yo estoy cambiando algunas cositas del negocio y simulación absoluta es cuando yo realmente estoy disfrazando la totalidad del negocio. Cuando yo le quiero regalar la casa a mi hijo, ponerla a nombre de mi hijo, realmente lo que estoy haciendo es una donación, allá hay una simulación absoluta. En el caso del fideicomiso, cuando yo digo cuando me muere y la casa queda solo a nombre de este hijo y dejo a los otros por fuera, pues aparte que hay una nulidad en el fideicomiso, pues también hay una simulación porque realmente lo que quería hacer era donar. Y resulta que las donaciones tienen unos requisitos. La donación es un contrato solemne que tiene unos requisitos como es la insinuación, que es un procedimiento previo en donde a través de un contador o un revisor fiscal se presenta una certificación que dice que a pesar de que yo voy a donar este bien o todo, no me voy a quedar en la calle, que voy a continuar con algo que me permita llevar el nivel de vida que yo usualmente llevo. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer, perdónenme un minutico, en ese caso, lo que yo voy a hacer realmente, pues, cuando hago una compraventa, y mi hijo no me pagó el precio, pues es una donación, estoy simulando el negocio. Y ahí entonces esa donación pues no cumplía los requisitos de ley. Estas figuras, digamos que tienen cosas buenas y cosas malas, pero en cada una de ustedes tienen que ver cuáles son sus situaciones o sus, digamos, los pros y los contras de cada una de ellas. Ustedes tienen que analizarse a hijos por fuera de la relación. Quienes eventualmente el día que ustedes falten podrían levantar la mano y decir esto no está bien hecho, me dejaron por fuera. Si hay un acreedor, pocos acreedores lo hacen, pero eventualmente un acreedor bien juicioso podría entrar a decir aquí hay una simulación y realmente si el causante era, o pues el fideicomitente era un deudor, pues este deudor nos está
haciendo trampa. Cualquier persona que crea que tiene un interés legítimo puede levantar la mano y puede demandar. Entonces, estas figuras son figuras para utilizarse, pero deben utilizarse con extremo cuidado. La recomendación mía es, búsquese una condición que realmente tenga las características de ser futura e incierta. La condición del fallecimiento del fideicomitente, es decir, del dueño de las cosas, para mí no es una condición. Hay gente, hay colegas que lo siguen haciendo, colegas que insisten que sí se puede, porque el Código Civil en alguna parte dice que cuando se dé la muerte del propietario fiduciario, entonces se hará la restitución. Para mí eso es una mala interpretación de la norma, porque como ya les dije, el propietario fiduciario es la persona que tiene las cosas, que las administra, que las maneja en tanto se cumple la condición. Entonces, cuando la ley habla de la muerte de ese fiduciario, está hablando desde el momento en que tiene que hacerse la restitución. Eso significa que si yo le doy a mi hermano la casa para que la maneje porque es el propietario fiduciario, y si mi hermano fallece, pues entonces él tendrá, y yo establezco que cuando mi hermano fallezca, entregará la casa, pues estoy hablando de un plazo ahí, no estoy hablando de una condición de mi persona, sino que estoy hablando que cuando se cumple ese plazo, que es el fallecimiento de él, pues tendrá que entregar la cosa. Es muy diferente. Entonces, tienen que ser muy juiciosos, tienen que asesorarse, tienen que revisar cuál es el riesgo, cuáles son los eventuales terceros que pueden entrar a impugnar tanto testamentos como fideicomisos y como el reparto de los bienes en vida. Ese reparto de los bienes en vida, veo que están haciendo unas preguntitas, ahorita las respondemos. Cuando estaban haciéndose, o ese reparto de bienes en vida, que realmente es la partición del patrimonio, como les decía hace un rato, es como una mezcla entre la sucesión y la donación. No es una figura, a pesar de que ya lleva 12, 13 años en la legislación, no es una figura muy utilizada porque las personas todavía son muy temerosas de hacerlo. Sin embargo, es un acto que, digamos, puede ser interesante y puede ser bien redactado, un instrumento de reparto de los bienes bastante juicioso. ¿Cuáles son las características? Primero, tiene que ser un acto autónomo y libre de quien realiza la partición. Segundo, se tiene que presentar una licencia judicial, es decir, que hay un camino previo, es un procesito que la gente también le da pereza hacerlo, porque no es como, por ejemplo, las sucesiones por notaría, pues que usted sabe que arrancó la sucesión en la notaría y termina en notaría, o que si es una sucesión de juzgado, arranca juzgado y termina en juzgado, o que si es un fideicomiso fue a la notaría y el trámite arrancó en la notaría y terminó en la notaría. En este caso, de la partición del patrimonio, una parte previa es ante el juzgado de familia y otra parte es ante el notario. ¿Por qué? Porque hay que obtener una licencia por parte del juez en el cual se determine si efectivamente la persona puede o no realizar ese reparto de los bienes. Cuando se tiene esa licencia, que eso es con el cumplimiento de unos requisitos, eso es una demandita, tiene que haber unas pruebas. Cuando se obtiene esa licencia se lleva ante el notario y el notario mediante escritura pública es el que, digamos, efectúa la partición de acuerdo a lo que uno le ha establecido, pero también con cargo a que se respeten las asignaciones forzosas. ¿Cuáles son las asignaciones forzosas? Lo que yo le debo a mis herederos forzosos o también los derechos que tengan terceros, también los gananciales, hay que respetar esos gananciales, no es que la casa está a nombre mío y entonces yo le voy a dejar todo a mis hijos y la casa la adquirí estando casada con mi esposo y le doy en la cabeza a mi esposo, no. Tienen que respetarse las asignaciones forzosas. Como ustedes ven, en todos estos trámites que les he mostrado, siempre hay que respetar el derecho de la pareja, el derecho de terceros que pueden ser la pareja o herederos que por ley de terceros tendrían derecho a acceder a mis bienes. Ahora, si hay una sociedad conyugal, en el caso de la partición del patrimonio, si hay una sociedad conyugal que está vigente, esa sociedad conyugal tiene que liquidarse porque se tiene que respetar el derecho a los gananciales. Los gananciales es la mitad de lo que me toca a mí dentro de esa sociedad conyugal o patrimonial. Eso significa que para yo poder hacer la partición del patrimonio en vida, sí o sí necesito el consentimiento de mi cónyuge o de mi compañero permanente. También los asignatarios, es decir, las personas a las que les van a llegar esos bienes, a las que yo le voy a entregar, tienen que
consentir o tienen que aceptar esa partición. Esa escritura, obviamente tiene que registrarse, porque ustedes saben que si la escritura involucra inmuebles o involucra bienes que estén sometidos a registro, como el caso de los vehículos, el caso de los inmuebles, etcétera, acciones, todo este tipo de cosas que tienen un registro, sea en Cámara de Comercio, sea en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o en la Secretaría de Movilidad, lo que antes era la Secretaría de Tránsito, para que tenga efectos de publicidad frente a terceros, pues tiene que estar registrado. Cuando se hace este trámite de la partición en vida del patrimonio, pues no hay que hacer sucesión porque ya se hizo, básicamente es eso. ¿Qué pasa si después de yo haber adquirido o haber hecho el reparto de mis bienes, adquirí más cosas? Pues si no hago ese trámite y no hago un testamento o no hago un fideicomiso o no dispongo de él, pues eso tendrá que irse a una eventual sucesión. Esto es un híbrido poco utilizado, pero la legislación también lo permite. Eso es, digamos, como a grandes rasgos, lo que queríamos presentarles para que cuando ustedes vayan a diligenciar los formaticos tengan en cuenta cuáles son los bienes que ustedes tienen y de los cuales pueden disponer. ¿Listo? Y para que cuando designen a las personas que son sus herederos o sus beneficiarios, lo coloquen de acuerdo a la ley. ¿Qué pasa si yo diligencié en Fonvalle un formulario en donde estoy indicando que tengo esposa y tengo 2 hijos, pero resulta que hace 4 o 5 años que no actualizo y ya tengo otro bebé? Así ese niño no esté registrado, lo ideal es que estuviera registrado ante Fonvalle, que esté inscrito ante Fonvalle. Ese niño pues también tiene derecho a recibir de los aportes y ahorros que yo tengo como asociado una parte de esos bienes, es decir, la mitad iría para mi esposo, supongamos que tengo 100 millones en aportes y ahorros, 100 millones irían, 50 irían para mi pareja y los otros 50 se repartirían no entre los 2 hijos que tengo relacionados en el formato, sino entre los 3. ¿Qué es lo que tengo que aportar? Pues el registro civil de nacimiento de ese tercer hijo para demostrar que se me había quedado por fuera o a mi esposo o a mi esposa se le quedó por fuera en la actualización. Pero para nosotros es muy importante porque eso da claridad. Si ustedes actualizan constantemente cuando tengan cambios en su estado civil, cambios a nivel familiar, ustedes actualizan ante Fonvalle, pues nosotros vamos a tener, digamos, más claridad al momento de hacer el reparto. Otro punto importante que se me había escapado es que frente a las sucesiones, hay unos montos cada año que permiten establecer si se debe o no se debe hacer sucesión. Entonces, les pongo un caso. Resulta que yo tengo en aportes y ahorros 50 millones de pesos y fallecí. Entonces, en ese caso, mi esposo, mi esposa y mis hijos tienen derecho a esos aportes y esos ahorros. Normalmente uno diría, no, pues tiene que hacer sucesión. Sin embargo, cada año la Superintendencia Financiera, para las entidades vigiladas por la Superintendencia, pues en general los bancos y todo ese tipo de entidades, establece unas cartas circulares en donde indica, además de los límites de inembargabilidad de las cuentas, es decir, qué monto de las cuentas no se puede tocar, que para este año son 55 millones de pesos larguitos, para este año que arranca el 1 de octubre del 2025 y va hasta el 30 de septiembre del 2026, establece que son 55 millones larguitos. También dice cuáles son los montos de dinero que los bancos y entidades vigiladas por la Super pueden entregar a los causavientes de los ahorradores o de sus clientes sin juicio de sucesión. El monto para este año está en 91.832.170. Es decir, que los bancos, si usted, por ejemplo, tiene 90 millones de pesos en el banco le puede entregar esa platica sin hacer juicio de sucesión. ¿Qué pasa cuando excede ese límite? El banco le va a decir, no, excede el límite, entonces usted tiene que hacer un juicio de sucesión, un proceso de sucesión que lo puede hacer por juzgado, lo puede hacer por notaría, me trae la copia de la sentencia o la copia de la escritura y yo le entrego su plática si excede ese monto. En el caso de los fondos de empleados, nosotros estamos regidos por las normas solidarias. No hay exactamente una norma en el sector solidario que diga si nosotros podemos o no podemos hacer lo mismo.
Lo que pasa es que los fondos son los que deben determinar al interior de ellos si se acogen o no se acogen, digamos, a este tipo de normatividades que, digamos, expresamente no los han incluido, pero que por analogía uno podría utilizar. Allí tenemos que irnos a, digamos, nuestra norma base, que es el decreto ley 1481 del 89. Ese decreto dice que todos los aportes y los ahorros de los asociados están o son garantía al pago de las obligaciones del asociado. Y además dice que la devolución de los aportes se da cuando se desvincule el asociado. Obviamente la muerte del asociado pues es un evento efectivamente de desvinculación, porque pues con la muerte se pierde esa calidad de asociado. Entonces los fondos, por analogía, por el fallecimiento de los asociados, pues podemos hacer uso, esa es nuestra opinión y es en general en el gremio la posición que se ha acogido, que utilizamos esas cartas circulares, esos topes de esas cartas circulares para establecer si entregamos o no con juicio de sucesión o sin juicio de sucesión. Si usted tiene en el ejemplo los 50 millones, pues entonces Fonvalle dirá, tiene 50 millones de pesos, está por debajo del tope, tráigame los certificados, los registros que demuestran que usted es la persona que está legitimada para recoger esos dineros y se lo entregamos. Ahí es donde viene la importancia de tener bien diligenciados los formatos, porque Fonvalle revisa cuando dice la esposa del asociado era Pamela Vázquez, pero se presenta Pepita Pérez. No, es que yo soy la compañera permanente, pero yo soy la esposa. En ese caso, Fonvalle no le va a poder entregar, porque hay dos personas reclamando, entonces en ese caso tendrá que ser la justicia ordinaria la que determine cuál de los dos es el que debe recibir, cuál de las dos es la que debe recibir esos dineros. Eso es importante, por tanto, que ustedes mantengan actualizada esa información y que sean absolutamente transparentes, con la convicción, obviamente, que Fonvalle, esa información de ustedes, pues la va a mantener con los cuidados y con la confidencialidad requerida. Si no se exceden esos topes, pues nosotros podemos entregar esos dineros. Si se exceden, pues habrá que hacer el trámite de sucesión. Si hay un litigio entre quién es el que debe recibir, pues será la justicia ordinaria la que decida y con base en una sentencia Fonvalle procederá a la entrega. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entregarle a las personas que demuestren su interés, demuestren su calidad y estén legitimados para hacer esa solicitud. En el caso del cónyuge, pues será el registro civil del matrimonio. En el caso del compañero permanente será su registro civil en donde se haya tomado nota de la declaración de unión marital de hecho. De ahí es tan importante que si ustedes tienen una pareja con la cual están conviviendo, efectúen, obviamente en vida, van de la manito ante un notario y hacen la declaración por escritura pública, porque si únicamente nos traen la declaración extraproceso, les vamos a tener que decir, no lo podemos hacer, porque eso no nos prueba a nosotros la calidad de compañero permanente. Otro punto importantísimo, las sociedades conyugales, si usted, su esposo falleció y usted no ha hecho la liquidación de la sociedad conyugal por el hecho de la muerte y la liquidación de la herencia, no la hizo este año, no la hizo el año siguiente, pero en 10 años dijo, listo, vamos a hacerla, usted la puede hacer, no hay problema. Pero en el caso de las personas que son compañeros permanentes que no declararon la unión marital de hecho por un acta de conciliación, por una escritura o por una sentencia judicial, solo tienen un año contado a partir de la muerte de la pareja para presentar la demanda y hacer declarar, no es que la sentencia vaya a salir en ese año, o sea, tienen ese añito para pedir la declaración de la unión marital de hecho. Pues digamos que la ley entiende que los procesos se demoran y en un año pues no le va a salir, pero si tiene ese añito para pedir la declaración de la unión marital de hecho. Si usted dejó pasar el año, no tiene, la ley le dice no la puede declarar. Ya tendrá usted que buscar otra alternativa para ver cómo recoge ese dinero o cómo recoge esos derechos que por ley le corresponden. Hay otras opciones, hay personas que de pronto dicen podemos manejarlo como las sociedades de hecho, eso tiene sus pros y sus contras, pero básicamente usted tiene un año. Ese mismo año opera para cuando la pareja se separa o para cuando la pareja con la que llevo viviendo y tenía ya yo esa unión marital que nunca declaré se casa.
Entonces, si mi pareja se casa, pues ustedes saben que a partir del día 1 del matrimonio se forma entre mi pareja, que se acaba de casar, y su cónyuge. A partir del día 1 empieza a formarse una sociedad conyugal. Entonces, yo tengo un año para ponerme pilas y tratar de que esa sociedad que yo tenía, si hay unos bienes, pues se declare la unión, se declare la consecuente sociedad patrimonial entre compañeros y me entreguen lo que me toca. Si me quedo quieto en el duelo del año, pues pierdo el año, literal. Bueno, muchas gracias para servirles a todos. Un abrazo.